Caminos al Andar, un podcast sobre la inmigración venezolana. Episodio 6. El insomnio de Bolívar. Hola, soy Patricia Vice del Instituto de Defensa Legal. Bienvenidos al podcast Caminos al Andar, en el que abordamos las diversas dimensiones de la inmigración venezolana. Los invito a escuchar el episodio de hoy, El insomnio de Bolívar. En esta oportunidad conoceremos las ideas y apreciaciones de la educadora venezolana Yisa Delgado, que emigró al Perú en el año 2017 y que acaba de ganar el primer puesto en el concurso de ensayo Cuéntanos tu historia de inmigración, promovido por el Instituto de Defensa Legal. Pero antes de que nos explique el contenido de su escrito, queremos preguntarle a Yisa por qué dejó la docencia en la Universidad de los Andes, en el estado de Trujillo en el que nació, y optó por llegar a un país extraño con su madre y sus hijos y empezar a vender tequeños como vendedora ambulante. Yo decidí partir en el año 2017 puntualmente, pero ya para ese año habían ocurrido ciertos hechos políticos, económicos que nos habían afectado. Específicamente en el caso del sector universitario, nosotros fuimos en detrimento, ¿no?, de los derechos y también de las mejorías o lo que nos corresponde por ley, que era el salario. ¿Qué sucedió al venezolano promedio? Sucedió que ya pues ganaba un salario que no alcanzaba para nada, ¿no? Es decir, básicamente para comprar, bueno, lo que llaman una plancha de huevos, lo básico, ¿no? Eso fue en un primer momento. Luego sucedió que ya teníamos el dinero, ¿no? Y era que no había los productos. Conversé con mi familia y les dije, necesitamos irnos, lamentándolo mucho y con mucho dolor, porque yo amo mi país, pero también hay que tomar decisiones, ¿no? Es decir, bueno, no vamos a poder seguir así, porque en unos años más nuestra calidad de vida va a estar deteriorada a tal punto que no sabemos hasta qué íbamos a comer. En un primer momento, mi familia, mi grupo familiar más cercano, que era mi tío, mi mamá y tengo 2 hijos. Bueno, mis hijos son pequeños, ¿no?, para ese momento y no tomaban ninguna decisión. Sin embargo, yo les preguntaba porque me parecía importante el aspecto psicológico, ¿no?, de cómo lo iban a asumir mis hijos, ¿no? Ahora, mi mamá, que era una persona jubilada en educación, mi mamá maestra de muchos años, ella esperaba que su jubilación, y siempre lo hablaba años atrás como un proyecto de vida, decía, bueno, cuando me jubile ya pues voy a estar tranquila, voy a desarrollar otras actividades. Cuando sucede todo esto en el país y yo le digo a mi mamá, es hora de irnos, no te vas a quedar, porque si te quedas acá te puedo enviar dinero, pero igual la calidad de vida desmejora. Y para ese momento yo no me imaginaba que iba a faltar la gasolina, ¿no? Ojo, en ese momento no sabía que eso venía, ¿no? Pero entonces yo le dije a mi mamá, entonces en un primer momento mi mamá lo asumió como que con mucho dolor, ¿no? Con mucho dolor, porque decía, aquí está mi vida, aquí está mi historia, están nuestras propiedades incluso, lo que hemos construido por años, están nuestros amigos, el resto de la familia, ¿qué vamos a hacer en otro país sin saber, ¿no? No teníamos contacto con nadie más. Entonces, al principio fue, digamos, muy doloroso, lloramos incluso, pero ya al mes nos empezamos a preparar. Yo le dije, hay que tomar decisiones y vamos juntos a surgir como familia. Mi cabeza llena de dudas, pero me fui. En el ensayo ganador, la autora se refiere a la situación sociopolítica que vive Venezuela como el insomnio de Bolívar. Ella nos va a explicar por qué usa este término. Usé el insomnio de Bolívar porque justamente
Qué contradictorio que cuando inicia este proceso político en Venezuela a raíz del presidente Hugo Chávez Frías, hay un sueño republicano pendiente de hace 200 años atrás, ¿no? Es decir, Bolívar para nosotros, para el venezolano, es el referente histórico, ¿no? Es nuestro libertador. Entonces se usó la figura de Bolívar, ¿no?, para implementar estas transformaciones en el país, que en un primer momento fueron aceptadas por, bueno, digamos, sí, está bien, ok, con mucha incertidumbre, y que pues, ¿qué planteaba? Planteaba la integración latinoamericana, ¿no? Es decir, planteaba que Venezuela se convirtiera en uno de los países hermanos, bloque con Colombia, con Bolivia, con Ecuador, con Perú, Argentina, ¿no? Y que pudiesen cumplir esa consolidación que en un primer momento el Libertador soñaba, ¿no? Eso era su sueño, la integración, la Gran Colombia. Entonces, como se usa la figura de Bolívar para esto, para todas estas transformaciones en Venezuela, entonces, ¿qué sucede? Al vernos nosotros en esa crisis humanitaria que estamos, ver a todos los venezolanos repartidos por el mundo, ¿no? Porque, bueno, aquí en el Perú hay un gran porcentaje, en Colombia, pero están en todas partes mis hermanos venezolanos. Entonces, al ver todo eso, se convierte, o yo lo veo así en mi interpretación, como el insomnio de Bolívar, porque en vez de ser la integración, el fortalecimiento de nuestras naciones, se ha convertido en lo contrario, ¿no? Una desintegración en todo aspecto, en lo político, en lo social, económico, cultural. Y definitivamente, y por eso lo agrego en el ensayo, que si estuviese vivo Bolívar, un poquito por ahí, pues lo estuviese pasando muy mal. En 20 años se produjo la descomposición de su país. Algo que grafica este deterioro es lo que ocurre con el precio de los pasaportes. Para obtener uno, la persona debe ahorrar 262 sueldos mínimos por 22 años. Claro, sabemos que el gobierno le asigna un precio desorbitante para que la gente no salga en estampida, pero también es un ejemplo que sirve para que ustedes se den cuenta de cuán profunda es la crisis económica, de cómo un sueldo mínimo es una bicoca. Todas las personas a las que hemos entrevistado para hacer estos programas nos dicen que no alcanza ni para llenar un estómago como Dios manda. Un sueldo mínimo mensual no alcanza para comprar un almuerzo decente. Giza nos explica si en estos momentos su país sigue su ruta hacia el despeñadero. Viajé a Venezuela en el año 2019 y ¿cuál es la situación actual? Cuando fui, por ejemplo, en el 2019 había un problema de gasolina, ¿no? Imagínense un país petrolero ubicado en altos índices de producción del crudo a nivel mundial y sin gasolina. Es una contradicción total. Entonces, lo que vi en mi país en ese momento 2019 y actual es un país que no se puede movilizar justamente porque no hay gasolina. Cada vez la situación de los hogares tiene que salir una persona de cada hogar para poder sobrevivir. Es decir, sale un miembro de la familia al país que sea, ¿no? Y manda un poco de dinero a sus familiares. Se vendía todos los productos para consumir. Estoy hablando productos de alimentación, ¿no? Se vendían en dólares. Yo me sorprendí mucho y por eso hice mención de Bolívar, porque justamente era la cuestión, ¿no?, del colonialismo, imperialismo, que era, digamos, lo que la campaña que se hizo durante todos estos 20 años, y al final terminamos siendo la moneda con que se hace intercambio en Venezuela, el dólar, ¿no? Es decir, que teníamos supuestamente un Bolívar fortalecido, con el ingreso petrolero, pero al final pues el bolívar no vale nada. Entonces, para conseguir dólares tienes que estar en el exterior algún familiar para enviarte o tener un negocio directamente con el gobierno, ¿no? Es decir, que puedas ser proveedor del gobierno, ¿no? Otra idea importante que ella desarrolla en su ensayo es que con la migración empieza un proceso de inclusión y exclusión. ¿Qué quiere decir con esto? Obviamente es una situación muy difícil para un migrante, pero también habría que ver la perspectiva no solamente del migrante, sino también del país que recibe. Por eso he incluido inclusión y exclusión, porque todo proceso de migración conlleva a estas dos caras de la misma moneda. Ahora bien, quise resaltar en mi ensayo
los aspectos positivos o esos puntos que van a ser importantes. ¿A qué le llamo inclusión? Le llamo a la integración, por ejemplo, en el potencial del conocimiento, a lo que viene a ser el deporte, el área del saber, en el área de salud, por ejemplo. A eso le llamo inclusión. Entonces, ¿en qué consiste? No es reemplazar a otro, que quiero dejar muy marcada esta postura, ¿no? No es reemplazar o quitarle el trabajo de uno a otro, no, es justamente incluir. ¿Qué implica la inclusión? Que te puedas desarrollar en integración. Eso quiere decir que tomes el talento del que llega, el profesional, el que puedes, en este caso, o puede aportar al país, y en esa integración pues hagan un amalgamiento cultural, ¿no?, de conocimiento. Básicamente ese es el punto de inclusión al que hago mención en mi ensayo. Gisa Delgado ha logrado trabajar en su profesión en un país extranjero después de 2 años de sudar la gota gorda. Muy pocos migrantes lo logran. Lo común es que realicen 1000 oficios para los que están sobrecalificados. Ella debió esperar 2 años para revalidar sus títulos y postular para profesora en universidades peruanas. En el 2019 se presentó a la Universidad de Ciencias y Humanidades y obtuvo la vacante. Actualmente es coordinadora del Departamento de Humanidades. Luego se presentó un concurso de San Marcos y consiguió dictar por horas. La profesora universitaria afirma que ha logrado la inclusión académica, un sueño para un migrante. Muchas gracias. Con mi cabeza llena de dudas, pero me fui y aquí estoy. Esto fue Caminos al Andar, un podcast sobre la inmigración venezolana. Acordándome de todo aquello que un día fui. Este proyecto es posible gracias al apoyo de la Unión Europea, la cooperación alemana y la GIZ.